Bienvenidos de nuevo a ustedes, especialmente si acabo de llegar, y que la gracia y la paz del Señor Jesús, resucitado de entre los muertos, sean con todos ustedes. Amén. Amén. En la película Náufrago del año 2000, el actor Tom Hanks protagonista un empleado de esta compañía, de FedEx, y se llama Chuck Noland. Chuck está a bordo de un avión de la compañía que se estrella en el Océano Pacífico. Los demás tripulantes del avión fallecen en el accidente, pero Chuck sobrevive en una isla pequeña por 4 años, solo. Algunos paquetes de ese avión de FedEx fueron llevados por la corriente y terminaron en la isla. Entonces, cuando Chuck los encuentra, entonces los abre para ver si hay algo útil para él, para su vida en esta isla, porque no sabe si será rescatado o no. Los abre, pero deja uno de esos paquetes sin abrir. Y la audiencia no sabe por qué. Años más tarde, 4 años más tarde, después de haber sido rescatado, Chuck lleva ese paquete, por fin, a la dirección a la cual estaba mandada. Parece que durante todos esos años difíciles y duros en esa isla, Chuck necesitaba un propósito. Y su propósito era ser rescatado y entregar ese paquete a su destinatario. Bueno, después de todo, él fue un empleado de FedEx, y eso es lo que hacen los empleados de FedEx, ¿verdad? Entregan paquetes. Él quería ser salvado para poder servir a ese cliente. Tú y yo fuimos salvos de algo mucho peor que pasar 4 años en una isla solo, aislado de toda la humanidad. Fuimos salvados por Jesucristo de ser aislado de Dios para siempre en el infierno, aislado de su amor, aislado de toda buena cosa que Él nos puede ofrecer. Es lo que aprendimos en la Semana Santa. Aprendimos el qué. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Aprendimos el por qué. Porque nos ama. Pero hay otra cosa. Chuck Noland sabía que había sido rescatado no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de otros. Y así es con nosotros. Hemos sido rescatados, salvados de la maldición del pecado, del infierno, de una vida sin Dios, de una eternidad sin Dios, para algo también. Hoy comenzamos una serie de mensajes sobre el libro de 2 Corintios. Corinto era una de las ciudades principales de Grecia, una ciudad a la que Pablo el apóstol visitó en su segundo viaje misionero. Y en esa ciudad las personas de Corinto, muchos de ellos eran muy ricos y ellos buscaban el honor y la grandeza en eso, en la acumulación de la riqueza, del poder, de la influencia y de la elocuencia de sus palabras. Y ellos se jactaban de eso cuando tenían esas cosas y menospreciaban a las personas que no tenían cosas así. Tenían una actitud de egoísmo y altivez. Y lamentablemente esas actitudes también aparecieron en la congregación de cristianos en Corinto. Y Pablo les escribió su primera carta a ellos para dirigirse a ellos sobre algunas de esas preguntas. Y en 2 Corintios, el libro que vamos a estudiar por varias semanas, Él les revela qué significa ser un discípulo de Cristo, que somos salvados para algo. Somos salvados para servir. Ese es el nombre de nuestra serie. Tú y yo también somos salvados de Dios para servir a Dios y a su pueblo. Empecemos leyendo en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Acaya era la provincia romana donde estaba ubicada Corinto. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
Entonces, la primera cosa que Pablo hace es que se identifica a sí mismo. ¿Quién es Pablo? Lo conocían porque había fundado la congregación en el año 50. Pero dice, les recuerda, yo soy apóstol. Un apóstol es un emisario mandado por alguien importante para lograr una misión en nombre de esa persona. Es importante entender que cuando estudiamos este libro, que algunas personas dentro de esa misma congregación en Corinto cuestionaban el apostolado de Pablo. Decían, él no es uno de los 12, uno de los apóstoles originales de Jesús, no llegó a ser apóstol sino más tarde, y cuestionaban su apostolado, pero aquí dice, no, yo fui hecho apóstol por la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Jesucristo me llamó a ser apóstol, así que hablo con la autoridad de un apóstol, con la autoridad de Dios, porque Él me mandó. Entonces, escuchen lo que yo tengo que decirles. ¿Quién es Pablo? Apóstol. Y ahora hablo de quiénes son ellos. ¿Qué les llaman? Santos. Cuando la mayoría escucha esa palabra, piensa en una persona que ha obtenido un nivel superior de moralidad o de espiritualidad para que sea superior a las otras personas, una persona casi perfecta que casi nunca peca. Ese concepto no se encuentra en la Biblia. Cuando la Biblia usa la palabra santo, se refiere a una persona que cree en Jesucristo como su Salvador. Entonces, si crees en Jesús, tú eres un santo. Santo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque por la fe en Jesús somos justificados, declarados justos, inocentes, perfectos y santos a los ojos de Dios, a causa de la vida y muerte de Jesús. Les recuerda que ellos son santos a los ojos de Dios. También son una iglesia, una asamblea de personas. No son una institución, sino una asamblea de personas, un cuerpo, y cada persona es un miembro de este cuerpo. Ahora sabemos quién es Pablo y quiénes son ellos, los corintios. Ahora hablo de quién es Dios y dice, habla de la gracia y la paz de Dios. No, tú no lo sabrías al leerlo en español, pero la palabra griega para hola o saludos es chaire. La palabra para gracia es charis. Suenan parecidos, ¿verdad? Entonces, Pablo, en vez de usar un saludo normal, hola, dice gracia. ¿Por qué? Para recordarles que fueron salvados por la gracia de Dios, por ese amor inmerecido de Dios. No lo merecían. Dios simplemente los amó. El saludo tradicional de los judíos es, ¿alguien sabe? Shalom. Shalom significa paz o bienestar, un bienestar que toca cada aspecto de la vida. Dice, Dios nos da su gracia, Dios nos salvó su gracia, nos salvó de las consecuencias de nuestro pecado y por eso tenemos paz, tenemos una paz con Dios, porque somos perdonados. Entonces esa paz está también en nuestros corazones y toca cada aspecto de nuestras vidas. Así es Dios, el Dios de gracia y de paz. Un saludo excelente, ¿no? Seguimos leyendo en el versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. La mayoría de las personas que vivían en Corinto habrían despreciado a las personas a quienes Pablo escribió, a los cristianos. ¿Por qué? Porque primero no adoraban los dioses de Grecia y Roma, adoraban un pobre carpintero judío que había muerto como si fuera un criminal, porque así morían los criminales crucificados en el Imperio Romano. Y ellos no estaban tan atados a la búsqueda de las riquezas y del poder y de la influencia, así que despreciaban a estos cristianos. Entonces debían sentirse marginados, despreciados. ¿Y qué ser humano quiere sentirse así?
Ninguno. Queremos ser aceptados, queremos ser alabados. Ellos necesitaban ayuda. No sé si ustedes han escuchado el chiste sobre el hombre que va al doctor y le dice, doctor, me duele mucho cuando hago esto. Y el doctor le dice, pues no hagas esto entonces. Muchas veces cuando sufrimos, la única solución que podemos ver es dejar de hacer la cosa que nos causa sufrimiento. Ellos estaban sufriendo a causa de su fe. Entonces, la tentación para ellos era, una tentación de Satanás, era, dejen de seguir a Cristo. Abandonen su fe en Cristo. Así les irá mejor. No hagas eso. Y desaparecerá el sufrimiento. Bajo esa constante presión de Satanás, de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban consuelo y necesitaban ánimo para seguir creyendo, para seguir siguiendo a Jesús a pesar de sus sufrimientos. ¿Dónde iban a conseguir ese ánimo? De Pablo, de su apóstol. Pero ¿cómo iba a poder Pablo hacer esto? Por medio del sufrimiento, por medio de su propio sufrimiento. Y Pablo había sufrido mucho. En esta serie no vamos a estudiar el capítulo 11, pero en ese capítulo Pablo les dice a ellos esto. Dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Si creemos que hemos sufrido, creo que Pablo sufrió más. Pero las personas que cuestionaban su apostolado, lo cuestionaban en parte por estos sufrimientos. Decían, ¿cómo puede un apóstol de Jesucristo mismo sufrir tanto? El sufrimiento es una señal del disgusto de Dios. Obviamente Dios está disgustado con él y lo ha rechazado como apóstol. ¿Cómo puede sufrir así? Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice que sus sufrimientos, todos esos sufrimientos, esa lista tan grande, no ponía en duda su identidad como apóstol, sino que esos sufrimientos confirmaban su identidad como un apóstol. Y Dios usaba esas cosas para ayudarlo a llevar a cabo, a vivir su identidad como un apóstol de Jesucristo. Totalmente lo opuesto. Las palabras de Pablo me acuerdan estas palabras desde el Salmo 103:13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Como un padre. Dios y en Dios está todo el consuelo y todo el ánimo que un creyente puede necesitar en cualquier momento. Pero ¿cómo iba a llegar ese consuelo y apoyo, ánimo a los corintios? Por medio de Pablo. Dios estaba usando la vida de Pablo para darles consuelo y ánimo. Podríamos decir que la vida de Pablo era el escenario sobre el cual Dios demostraba concretamente la realidad del consuelo y ánimo que Él puede dar. El Señor hizo que Pablo sufriera y lo sostuvo por medio de sus promesas, por medio de su consuelo y su ánimo. ¿Para qué? Para que Él pudiera consolar a los corintios. Le dijo a Pablo, esto es parte de tu identidad como apóstol. Vas a sufrir para tu propio beneficio y para el beneficio de otros.
Entonces podemos decir que el sufrimiento de Pablo confirmó su apostolado, no lo puso en duda, confirmó su apostolado y lo adiestró para animar y consolar a los corintios. Si en algún momento Pablo pensaba que esto no es para nada, ¿por qué estoy sufriendo? El Señor le dijo, sí, hay una razón. Estoy obrando en ti y estoy usando a ti para consolar a otros también, Pablo. Sigamos leyendo en el versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Las Escrituras hablan mucho sobre el sufrimiento humano, pero una cosa que nunca dicen es que la vida de un creyente será libre del sufrimiento. Nunca dicen eso. De hecho, Pablo dice aquí que los creyentes compartimos los sufrimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? No significa que los sufrimientos de Cristo por los pecados del mundo fueran incompletos, de ninguna manera. ¿Qué dijo Jesús el Viernes Santo al morir? Todo se ha cumplido. Él pagó la deuda de nuestros pecados por su sufrimiento. Nuestro sufrimiento no puede agregar nada a eso. No tenemos que sufrir ni una gota para ser perdonados. Jesús lo hizo. Pero todavía sufrimos. Los creyentes llevamos una cruz. Jesús mismo dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Nosotros como discípulos de Jesús llevamos una cruz y una cruz significa sufrimiento. ¿Qué significa llevar esta cruz que Jesús nos da? Significa negar nuestros deseos pecaminosos y aceptar de la mano de Dios cualquier cosa que Él nos dé, a pesar de que no queramos esa cosa. Pero las cruces que Dios manda a nuestras vidas no son para apartarnos de Él, para castigarnos, para alejarnos de Él. Son para atraernos a Él. Porque cuando tú y yo sufrimos, cuando Dios manda una cruz a nuestra vida y sufrimos, ¿qué produce en nosotros? El deseo de ir corriendo hacia la cruz de Jesús. Cuando yo sufro, me doy cuenta más que nunca que necesito la cruz de Jesús, que en la cruz de Jesús encuentro consolación eterna en el perdón de mis pecados. Ahí en la cruz yo veo que Jesús sufrió para rescatarme, que mis pecados son perdonados, que Dios me ama, no me ha rechazado. Puedo ver que hay un propósito en el sufrimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Él quiere personas que confíen en su Hijo hasta la muerte, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier sufrimiento, cualquier problema. Y podemos pensar en nuestras mentes de todos los problemas que hemos tenido en la vida, bajo cualquier circunstancia. Quiere que sigamos creyendo en Él hasta la muerte. Pero eso no sucede sin el sufrimiento, sin llevar la cruz. Por eso dije, Jesús, el que quiere ser mi discípulo, tiene que llevar la cruz, ¿verdad? Sufrir y llevar la cruz en tu vida no pone en duda tu identidad como hijo de Dios. De hecho, confirma tu identidad como hijo de Dios. Nosotros podemos entonces hacer lo que Pablo hizo. Ser consolado para consolar. Mi padre, en el 1987, recibió una cruz. En ese año, mi padre, que siempre había estado activo,
de buena salud, no tenía vicios. Fue diagnosticado con enfermedad del hígado. Pasó la mayor parte de un año en el hospital recibiendo tratamiento, pero se empeoró cada día. Trataron de operarle para corregir el problema, pero no funcionó. Finalmente le dijeron, Tomás, la única opción para ti, tu única esperanza es un trasplante. Para él fue una cruz. ¿Por qué? Porque cada día Satanás le estaba tocando la puerta de su corazón, diciéndole, si estás sufriendo así, significa que Dios no existe o no te ama. Entonces, tienes que volverte ateo o abandonar tu fe en Dios, porque no puede ser que te ame si existe. Cada día escuchó esas tentaciones del diablo, del mundo, de su propia naturaleza pecaminosa. En una cruz. Tenía que negar ese deseo pecaminoso de decir, estoy harto de esto, Señor, me lavo las manos de ti para siempre. Sí existes. Pero no sucedió porque su familia, sus amigos cristianos, su pastor, le consolaron, le animaron a seguir confiando en Él. No perdió su fe. Tampoco perdió su vida. Recibió su trasplante y el Señor le concedió 28 años adicionales de vida. Pero mi papá reconocía que había sido salvado de eso, estaba agradecido. Sabía que había sido salvado para algo también. Entonces, cuando el hospital donde le hicieron el trasplante lo llamó y le dijo, Tomás, tu trasplante salió tan excelente que quisiéramos usarte. ¿Podrías hacernos un favor? Hay pacientes que están considerando un trasplante de hígado, pero no están seguros, porque no saben cuáles pueden ser los resultados. Piensan que si hacemos ese trasplante van a pasar todo el resto de la vida en la cama, con una vida inferior. Pero tú sabes que no es así. Entonces, ¿puedes hablar con esas personas? Y mi papá dijo, sí, llámenme cuando quieran. Y a través de esos 28 años, él animó a muchas personas a hacerse ese trasplante. Y creo que les salvó las vidas. Pero el mejor caso fue un caso que yo vi con mis propios ojos. Un domingo, estábamos en la iglesia, yo con mis padres y mi hermana, y había otro miembro de la iglesia que había sido diagnosticado con la misma enfermedad, esa enfermedad de hígado. Y entró en la iglesia ese día tan demacrado como estuvo mi papá durante su año de enfermedad. Y cuando mi papá lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas y fue a ese señor y lo abrazó y le dijo, hermano, comprendo tu sufrimiento. Digo, no dejes de confiar en el Señor. Él te ayudará. Estoy aquí para ti también. Pero no habría podido hacer eso sin qué. Si Él no hubiera sufrido de manera semejante. ¿No? Consolado para consolar. Hermanos, es una de las características de Dios. Consolar con su palabra. Animarnos. Y el Espíritu Santo quiere hacer esa una característica de nosotros también, hacerlo parte de nuestra identidad, para que nosotros recibamos el consuelo de Dios y su ánimo y lo pasemos a otras personas que lo necesitan, para que nosotros recibamos su consuelo, como en este versículo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando Dios guarda sus promesas y cuando vemos que Él es fiel, Él guardó sus promesas en mi caso, cuando Él nos ayuda, entonces nosotros podemos dar testimonio a otros, como mi papá, que Dios es fiel. Podemos darles el mismo consuelo y ánimo que el Señor ha dado a nosotros. Entonces, bueno, yo sé que muchos de ustedes están sufriendo, hay mucho en sus corazones, pero wow. Nuestro sufrimiento, cualquiera que sea, confirma nuestra identidad como hijos de Dios. No lo pone en duda. Y nos adiestra para animar
y consolar a otros. Desafortunadamente, nuestra actitud no siempre está de acuerdo con este plan de Dios. Terminamos leyendo este texto, versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Lamentablemente, a veces nuestra actitud egoísta impide esta obra de Dios en nosotros. Porque decimos, yo no quiero sufrir, Señor, no me gusta. Eso no es parte de mi plan para mi vida. Como si nuestra vida perteneciera a nosotros, ¿no? Y no a Dios. A veces pensamos, yo soy la persona que resuelve los problemas en mi vida. Yo he abrazado los valores de este país, que independencia, autosuficiente, así soy yo. No necesito a nadie. A veces pensamos en la iglesia como en una institución, solo que existe para nosotros, para el beneficio de nosotros. Sin embargo, Pablo dice que Dios mandó sufrimiento fuerte a su vida. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Nuestro sufrimiento debería recordarnos a cada uno de nosotros cuánto necesitamos la cruz de Jesús, ¿no? Cuánto necesitamos su perdón. Dios lo resucitó de entre los muertos, no nosotros. Dios sufrió por nosotros, no nosotros. Dios quitó nuestros pecados, Dios abrió el cielo para nosotros y lo necesitamos. Porque tantas veces con esta actitud estorbamos esta obra que quiere hacer en nosotros. Pero en la cruz de Jesús hay perdón, completo y gratuito, para todos nuestros pecados y para nuestra actitud mala también. Y cuando nos regocijamos en eso, cuando volvemos a la cruz y decimos, sí, Señor, tienes razón, sí te necesito. Tú levantas a los muertos, no yo. Entonces, motivados por su gracia y perdón, podemos vivir nuestra identidad. Podemos decir, no, la iglesia no es una institución que está ahí solamente para servirme a mí. Es un cuerpo y yo soy un miembro de ese cuerpo. Yo tengo una función que vale mucho en la iglesia. Estoy aquí no solamente para ser servido, sino para servir. Fui rescatado, fui salvado para servir a otros de la manera que Dios quiere que yo sirva. Podemos decir, yo no soy una isla. No soy independiente. Necesito a Dios. Necesito a mis hermanos en la fe y ellos me necesitan a mí. Estoy aquí para pasarles a ellos el mismo consuelo, el mismo ánimo que yo he recibido del Señor. Soy estudiante en esta escuela de Dios, en que Él me está adiestrando. ¿Para qué? No para solo servirme a mí mismo, sino para servir a mis hermanos en la fe. Yo sé que la pandemia ha dificultado nuestro compañerismo aquí en Divine Savior Church y en todas las iglesias, ¿no? Pero hay vacunas. El Señor nos está librando de esta pandemia. Ya es hora de volver aquí en persona para poder hacer esto mismo. Ya es hora de unirse a un grupo de conexión que tiene este mismo propósito, de reunir un grupo de personas que estudian juntos, que oran juntos, que se animan unos a otros, que se consuelan unos a otros. Tantas oportunidades de vivir nuestra identidad aquí en esta iglesia. Y en esta iglesia no es malo decir, tengo problemas, no estoy bien. No está mal decir, no estoy bien.
Muchas veces escondemos nuestro sufrimiento de los demás. No quiero molestar a nadie. No voy a decir nada. Tenemos mucho que ofrecer. Tenemos mucho consuelo que ofrecerte. Entonces, está bien decir, no estoy bien. Y cuando alguien dice, no estoy bien, ¿qué podemos decir? Estoy aquí. ¿Qué puedo hacer para consolar a mis hermanos en Cristo? Primero, escuchar. Escuchar a la persona. Prestarle el oído. Eso ayuda mucho. Segunda, no le diga a la persona que Dios seguramente te quitará este sufrimiento porque no sabes. Puede ser que Dios no lo quite, que lo deje en su vida y lo sostiene para que pueda soportarlo. Lee las escrituras con esa persona, en un grupo de conexión o a solas, ustedes en Starbucks o donde quiera, para que reciban el consuelo de la palabra de Dios. Comparte tu testimonio. El Señor me ha ayudado a mí, yo sé que es fiel. Él ha guardado sus promesas en mi vida también. Y segundo, orar con la persona y orar por la persona. Somos salvados para servir, consolados para consolar. En esa película Náufrago con Tom Hanks, les dije que había un paquete que no había abierto, ¿no? Y nunca nos dicen qué contenía ese paquete. ¿Podría haber sido algo que hubiera podido salvar la vida? o conseguir un rescate, un radio o algo así. No sabemos. Pero él estaba contento con ser rescatado y servir a esa persona entregando ese paquete. ¿Qué paquete tiene Dios para nosotros? El cielo. Tenemos el cielo. Sabemos que nuestra vida terminará perfectamente, terminará en el cielo. Aquí sí hay sufrimiento, pero por medio de estas palabras de Pablo y otras palabras de la Biblia podemos saber que el sufrimiento tiene un propósito. Por medio de nuestro sufrimiento el Señor nos enseña a confiar no en nosotros mismos, sino en Él, que levanta a los muertos. Y sí nos adiestra para consolar a otros. Somos salvados para servir y somos consolados para consolar. Amén.